Tu palabra, que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra, que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. No rechaces lo nuevo y mejor. No rechaces lo nuevo y lo mejor. Así he titulado esta reflexión de hoy. Y usted puede colocarle el título que quiera, pero yo quiero colocarle hoy este título a esta reflexión. Cuando usted después vaya y la mire en la internet, ya usted le puede colocar el título que quiera, pero yo le he querido colocar: no rechaces lo nuevo y lo mejor. Y es que a menudo nosotros rechazamos lo que no entendemos. A veces rechazamos lo que ¿qué? Lo que no entendemos. Y lo tremendo es que, o lo triste es que a veces estamos rechazando cosas que nos pueden cambiar la vida para bien. Por ejemplo, ¿cuántos rechazaron los teléfonos inteligentes? Es que los teléfonos inteligentes nos abruman a veces porque son más inteligentes que nosotros, ¿sí o no? Y a veces nos atropella la tecnología. Pero hay gente que ha rechazado la tecnología, ¿cierto? Porque es más fácil continuar con lo viejo y con lo antiguo, ¿cierto? Yo sé que para más de uno es más fácil coger el teléfono, ¿cierto? Que estaba conectado con cables y que tenía disco, y uno descolgaba y ya estaba listo para marcar, y uno marcaba y hablaba y llamaba a alguien y le contestaban y ya, y colgaba y ya, eso fue todo. O si entraba una llamada, sonaba el timbre y uno aló, y ahí estaba, y eso era todo. Eso es muy fácil. Pero la tecnología ha avanzado y ahora las comunicaciones son muchísimo mejor. Y yo he luchado con los ministros, en especial con los de edad avanzada que sirven en esta iglesia, y les he dicho: cómprese un teléfono inteligente, y muchos han entrado en esa tecnología. Yo creo que la mayoría, yo creo que ya todos están. Pues ahí estuve batallando con una hermana que no quiero echarla al agua, pero ella decía: ay no, pastor, a mí no me gustan esas cosas. Pero una vez aprendió cómo es la vuelta con el WhatsApp. Ay, hermano, no la para nadie. Manda mensajes, hace audio, se comunica con todos. No, es tremenda oficina virtual que tiene ahí. Y estaban rechazando lo mejor, y tenemos una mejor comunicación y podemos hablar porque las cosas han avanzado. Entonces a veces rechazamos lo mejor, rechazamos lo nuevo que es mejor, porque no lo entendemos, porque no lo comprendemos. Entonces decidimos rechazarlo. De la misma manera, y guardando las proporciones, la iglesia del Señor Jesucristo ha llegado a rechazar la herencia que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, o por lo menos gran parte de la herencia que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, porque no entendemos y porque no comprendemos cómo es que funciona el reino de Dios, y preferimos quedarnos con lo viejo, con lo antiguo y con las sombras. Y ahorita les voy a explicar eso y vamos a profundizar. Pero muchos creyentes están desperdiciando lo mejor, lo nuevo, lo superior, porque no lo entienden. Entonces prefieren quedarse con lo viejo, con el ritual, con la sombra. Hebreos capítulo 8, versículo 13, y nuevamente voy a pedirle a Multimedia que nos ayude rápidamente, trabajando ahí.
buscando los textos. Se me olvidó pasarle la lista de los textos, que es más fácil, ¿cierto? Entonces, Hebreos 8:13 nos habla así. El escritor dice, al decir nuevo pacto, diga nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. La carta de los Hebreos. ¿Cuántos han leído la carta a los Hebreos? Si no la ha leído, léala. Pero debe entender usted que la carta a los Hebreos es la carta con una cristología completa y superior a las demás cartas. Es la carta magna que presenta de manera superior y completa la obra de Jesucristo y su nuevo pacto. El nuevo pacto en el cual usted y yo se supone que estamos. Amén. Gracias por ese entusiasmo. Porque es en el nuevo pacto en el que nosotros vivimos, nos movemos. Debe ser así. Pero a veces de ese nuevo pacto rechazamos cosas que no entendemos. Y la carta a los Hebreos ha sido revelada para que nosotros podamos entender las maravillosas promesas y la maravillosa herencia que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y a veces no entendemos. A veces, la carta de los Hebreos es como muy complicada y no la entendemos, y como no la entendemos, entonces rechazamos lo que está allí revelado. Rechazamos lo bueno, lo superior y lo mejor. Por eso hoy Dios te dice, no rechaces lo nuevo y lo mejor. Hebreos enfatiza varias veces, como 13 veces, en lo mejor y en lo superior. Enfatiza la supremacía universal de Jesucristo sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre todas las potestades. Jesucristo es superior a los ángeles. ¿Han leído Hebreos? Eso está ahí. Se nos revela que Jesucristo es superior a los ángeles. Y su mensaje aún es superior, aunque está inmerso también. Pero también Hebreos nos dice que Jesucristo es superior a Moisés, al profeta, al libertador que guiaba al pueblo a la tierra prometida. Jesucristo es superior. También Hebreos nos dice que es superior y es mejor que los sacerdotes. Que el sacerdocio del pasado del antiguo pacto es un sacerdocio levítico, pero el sacerdocio según Cristo es según Melquisedec, la orden de Melquisedec. Un sacerdote que no tiene principio ni tiene fin. Así que es superior al sacerdocio. También nos enseña que Jesucristo es superior a los pactos que hubo en la antigüedad y llegó el nuevo pacto. El pacto de Jesucristo es superior, completo. Y los sacrificios no son más altos del antiguo pacto, no son más altos que el nuevo sacrificio que se hizo de una vez y para siempre. Así que Jesucristo está por encima y toda su obra es superior. Y Hebreos revela toda esta obra. Aquellos sacrificios no podían hacer perfectos a los hombres, mientras que el sacrificio de Cristo sí nos puede perfeccionar, llevarnos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, hasta que el día es perfecto. Persuadidos ahora en esto, que el que comenzó la buena obra, Él es fiel en perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que el caminar con Cristo, este nuevo pacto, nos da la capacidad de crecer hasta llegar a parecernos ¿a quién? A Jesús.
Si usted lleva 20 años y no ha cambiado nada, es porque usted ha rechazado lo nuevo de Dios. Es porque usted ha rechazado el nuevo pacto y decidió quedarse con lo viejo, con lo antiguo, con la sombra. Y Hebreos también revela varias advertencias para aquellos que rechazan lo nuevo y lo superior y lo mejor que es Jesucristo. Hay advertencias para que no lo hagan. Pero vemos una iglesia que se ha quedado acartonada en lo viejo, en lo religioso, en lo que no produce vida. ¿Cómo es posible que la primera iglesia que entendía muy bien el nuevo pacto, la primera iglesia entendía muy bien estas verdades del nuevo pacto? Se levanta un hombre el día del Pentecostés, habían como 120, y ese día, con un solo sermón, se convirtieron como 3,000 personas. A los 5 días se convirtieron 5,000. En 8 días la iglesia pasó de 120 a 8,000 personas. Y de ahí para allá no paró en ese tiempo el crecimiento, haciendo obras mayores como Jesucristo lo había profetizado. Pero qué tremendo que hoy una iglesia de miles en un año no se pueden ganar 10 personas. Tal vez es porque está acartonada y porque se devolvió a lo viejo y tiene que renovarse y tiene que cambiar. Hebreos entonces enfatiza y presenta esas advertencias y presenta varios contrastes entre lo viejo con lo nuevo, entre lo que fue y lo que no va a ser, sino lo que es. Muy bien. Contrasta cómo Dios se movía, dónde Dios se movía en el pasado y dónde Dios se mueve hoy en el presente. Es una carta que nos revela, nos ilumina nuestra posición en Cristo. Así que todo creyente debe conocerla. Nos revela la herencia tan poderosa que tenemos en Cristo Jesús. Que tenemos, escuche. No que vamos a tener algún día, sino que ya tenemos. Que ya tenemos. Esta carta debe ser conocida a profundidad por cada creyente. ¿Cuántos son creyentes aquí? Tenemos que estudiar Hebreos. Bueno, tenemos que estudiar la Biblia, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan el testimonio de Jesucristo, que es superior a todas las cosas y todas las personas. Amén. A su nombre. Hebreos 6 dice, versículo 1, dice que debemos dejar ya los rudimentos. ¿Lo tienes? Hebreos 6, 1 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Mire, aquí no está diciendo que nos olvidemos de ellos, ni que los abandonemos y que los quitemos. Lo que está tratando de decir el escritor es: oiga, avancemos. Seguimos dándole vueltas a las mismas enseñanzas de siempre, al arrepentimiento. Llevamos 20 años diciéndole a la iglesia: arrepiéntase, y no se arrepiente. ¿Por qué no avanzamos a enseñanzas más elevadas y más avanzadas? Así lo dice otra versión. Dice aquí: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe, de la imposición de manos. Versículo 2. Versículo 2, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, etcétera. Lo que está animando el escritor de Hebreo es que no rechacemos lo mejor. Sí, yo soy salvo, pero ¿qué? ¿Será que no hay más bendición? ¿Será que el plan de salvación solo incluye salvación eterna? ¿O la herencia que Dios nos dio tiene otras cositas más que nosotros podemos disfrutar aquí y ahora? Claro que sí, claro que sí.
Entonces, ese es el llamado del escritor, que avancemos. Y esta carta explica con claridad y con profundidad lo que el apóstol Pablo también ampliamente enseñó a través de su carta. El apóstol Pablo hablaba del eterno propósito en Efesios 3. ¿Cuál es ese eterno propósito? Pues Hebreos explica claramente cuál es ese eterno propósito, cómo se manifiesta. El apóstol Pablo también, hablando a los colosenses, explica que durante 4000 años Dios anunció, y como anunció la venida de lo bueno y lo nuevo y el nuevo pacto, tenía que anunciarlo en un lenguaje futurista, ¿sí o no? Va a venir el Mesías, voy a hacer tal cosa, los voy a bendecir, los voy a redimir, los voy a recoger, voy a hacer de ustedes un pueblo entonces el lenguaje en el Antiguo Testamento es futurista, anunciando el nuevo y mejor pacto. Así que Dios por 4000 años habló a las personas en sombras, en tipos, ilustrando, pero no habló claramente, habló oscuramente, y habló anunciando la venida de un nuevo pacto. Lo anunció así, con sombras, con tipos. Y dice que es el misterio que había estado oculto. Leámoslo en Colosenses, mire cómo lo presenta Pablo. Capítulo 1, versículo 26. Y creo que 27 también. Sí, 26 y 27. El apóstol Pablo habla de ese misterio oculto. ¿Cuál es el misterio oculto? El nuevo pacto. ¿A través de quién? De Jesucristo. Fue anunciado y dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, diga conmigo, ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuándo se escribió el libro de los Hebreos? Hace más de 2000 años. Desde ahí se manifestó el nuevo pacto. Y ellos decían, ahora ha sido manifestado a sus santos hasta el día de hoy. Pero fue un misterio oculto. Y ese misterio oculto se llama Jesucristo. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer. ¿Les dio a conocer qué? Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. De dos pueblos hizo uno, judíos y gentiles. Somos un mismo pueblo en Cristo Jesús. Y las bendiciones que son para los judíos son para los gentiles, para nosotros en Cristo Jesús. Dice Gálatas, las mismas bendiciones. Siempre estamos tan sorprendidos con los judíos, de cómo Dios los bendice, cómo Dios los prospera. Ay, y decimos, ¿quién fuera como los judíos? Estamos como la ilustración del aguilucho que se creía un polluelo, que vio un águila y decía, ay, ¿quién fuera como el águila? Siendo nosotros águilas. Y estamos diciendo, ¿quién fuera como los judíos? Pues nosotros también somos el pueblo de Dios, y las promesas que son para ellos también recaen sobre nosotros por el linaje, por Jesucristo en nosotros. Entonces se manifiesta. Poder entender la carta de los Hebreos es tener claro lo que Dios siempre quiso dar a conocer a través de los tiempos, antes que Cristo se encarnara. Es poder entenderlo. Antes que Cristo se manifestara, pero Cristo ya se manifestó. Él ya se manifestó. Este misterio
lo daba a conocer y lo revelaba a través de sombras y tipos, como por ejemplo las fiestas de Dios, que hace poco hicimos un estudio de las fiestas de Dios. ¿A quién presentan las fiestas de Dios? A la obra de Cristo y a Cristo, ¿sí o no? ¿Cuántos alaban al Señor? Pero eran sombras y tipos. Personajes, personas que representaban lo que se iba a manifestar. Funciones como las del profeta, como las del rey, como las del sacerdote, apuntaban ¿a quién? Al mayor y al superior, Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos eran símbolos, funciones, actividades, objetos, oficios, cosas, rituales, como por ejemplo el tabernáculo. ¿De quién habla el tabernáculo? De Jesucristo. Él es nuestro tabernáculo. Él es nuestro templo y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Todo apuntaba a la obra de Cristo. Todo eso está en Hebreos. El tabernáculo entonces representaba a Jesucristo y todo lo que se realizaba en él, las actividades y las personas y los objetos eran sombra de lo porvenir. Y todo fue colocado allí hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Pero el tiempo de reformar todas las cosas ya llegó. ¿Hace cuánto? Hace 2000 años. Porque Él reformó todas las cosas y todas esas sombras y esos tipos se cumplen con Cristo. Yo sé que están pensando muchas cosas, pero ya vamos a ir aclarando varias cosas. Mire lo que dice Hebreos 9, 10 al 12 acerca del tabernáculo y las actividades que allí se hacían. Eran mandamientos que apuntaban a la obra de Cristo, pero un día Él iba a venir a reformar todo eso. Dice, ya que consiste todos estos mandamientos solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo. ¿Eran impuestas hasta cuándo? Hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Pero cuando Cristo se hizo carne, el Verbo que es eterno se materializó y tomó el cuerpo de Jesús, se tabernaculizó en la persona de Jesús. Entonces allí vinieron y fue a la cruz y resucitó. Allí se restauraron todas las cosas. Y lo que antes era oscuro, ahora era claro. Todo se cumplía ¿en quién? ¿Y se cumple en quién? En Jesucristo. Y es aquí donde quiero empezar a profetizar, pero yo quiero que alguien crea lo que voy a decir. Yo estoy creyendo, hermanos, que Dios ha venido transformando nuestra manera de pensar. Yo estoy convencido que Dios ha venido tratándome a mí como individuo, como papá, como esposo, como pastor, como predicador de la palabra. Pero no solamente me está transformando a mí, sino que está transformando la comunidad que represento. Y también estoy creyendo que no solamente eso está pasando aquí, sino que es un mover del Espíritu Santo que se está dando en muchos lugares de la iglesia, restaurando a sus predicadores, a su manera de predicar, la manera en enseñar. Y creo que Dios está trayendo esta verdad de reformar las cosas, pero en Cristo Jesús. Creo que Dios está rompiendo los odres viejos para colocar odres nuevos. Y cuando hay un odre nuevo, entonces la gloria de Dios es depositada en esos odres. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios está restaurando.
está restaurando. Estamos en un tiempo de transición. Yo estoy creyendo que estamos en un tiempo de transición en la iglesia, y Dios está elevando y potencializando lo que ya conocemos, lo que ya sabemos, lo está elevando para traer una mayor iluminación, una mayor revelación de la palabra de Dios y de Jesucristo en medio de nosotros. Y Dios está levantando a sus siervos, la iglesia, a los pastores, a los maestros, a los evangelistas, a los profetas, a los apóstoles, porque estamos en tiempos donde Dios va a derramar un avivamiento poderoso. Pero para eso Dios tiene que abrir el pensamiento de la iglesia y hacernos entender todo lo que lleva lo nuevo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes y Señor de Señores? Otra cosa más que quiero profetizar, creo que Dios ha puesto sus ojos en esta pequeña comunidad. Dios está con nosotros. Dios ha fijado sus ojos y nos quiere levantar, abrir nuestro entendimiento, iluminar nuestra mente. Dios quiere levantar nuestra comunidad para llevarnos a tiempos de gloria, a tiempos de descanso, a tiempos de prosperidad, a tiempos de bendición, a tiempos de unción, a tiempos de restauración, a tiempos de poder. Lo que antes hacíamos que nos costaba tanto, vienen tiempos donde Dios va a fluir con un avivamiento en medio de nosotros. Alguien que lo crea, alguien que lo crea, alguien que lo reciba en esta hora. Serán tiempos donde Dios va a materializar la herencia que tenemos a través de Cristo Jesús. ¿O no tenemos herencia? ¿O acaso Él no es el primogénito de entre los muertos? ¿Acaso Él no es nuestro hermano mayor? Y las bendiciones de Él nos pertenecen a nosotros, porque la Biblia dice que nosotros somos coherederos con Cristo. Y no será en un futuro, es desde que Cristo vino. Eso está puesto para nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Esta palabra es para alguien que lleva años y no pasa nada en sus vidas. Esta palabra tiene que ser para creyentes que llevan años y todo anda igual. Llevo más de 20, 30 años en el evangelio y todo siempre es lo mismo. Mi vida no es nada extraordinaria. Y yo creo que el evangelio, amén, Dios camina con nosotros en lo natural, en lo ordinario. Pero la vida de los creyentes, según las Sagradas Escrituras, también debe ser una vida extraordinaria, porque el extraordinario está dentro de nosotros. Entonces esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Porque hay muchas personas que ya lo que en alguna vez gustaron se les volvió en viejo. Se acartonaron. Se volvió viejo, siempre lo mismo. Parecemos en otra religión más. Antes era agáchese, arrodíllese, persígnese y siga adelante y las mismas cosas. Pues ahora vamos a culto, salimos y seguimos en las mismas. Eso tiene que ser renovado, iglesia. Eso tiene que ser transformado en nuestras vidas. No es posible que sigamos en las mismas. No es posible que sigamos cantando la misma canción. Tropecé de nuevo con la misma piedra. No es posible que ahorita que llegaron las fiestas mundanas, las fiestas del diablo, la iglesia se deje permear. Me parece impresionante, hermanos disfrazándose en las fiestas de los muertos, sacando la lengua. Bendecido y en victoria. Sí, bendecido en victoria, siga pensando así. Profetizando sobre sus hijos y vistiendo a sus hijos. Ay, pastor, fanático. Bueno, entonces soy un fanático, pero no vas a gustar lo nuevo de Dios. Dios dijo, celébrenme en mis fiestas, no las fiestas del mundo. Amén. Entonces necesitamos una iglesia que sea rota, que rompan el molde, que rompan la estructura religiosa en la que viven, que rompan su estructura mental, que sean transformados por medio de la renovación del entendimiento, para que nosotros podamos llevar la gloria de Dios, para que nosotros podamos materializar la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar totalmente. Romanos capítulo 12:2 lo dice así, de esta manera.
No se conformen, no se amolden a este mundo, a la manera de pensar de este mundo, sino transformaos. Diga conmigo, transformado. Diga conmigo, transformación. Por medio de la renovación. Diga conmigo, renovación. Yo tengo que renovar. ¿De qué? ¿Qué tengo que renovar? Mi entendimiento. Hay una iglesia que se conformó y que se acostumbró a ir los domingos a la iglesia, pero no pasa nada en sus vidas. Oran por los enfermos y no se sanan. Predica y nadie se convierte. Yo sé que muchas son las aflicciones del justo, y de todas ellas Dios nos librará. Pero una cosa es sufrir por causa de Jesucristo, y otra cosa es sufrir por causa de nuestros pecados. Es que tengo deudas, ¿y para qué se endeuda? Porque no tiene fe y vive con lo poquito que gana. Que Dios te dice, no te dejaré, ni te... Contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor te dice, no te dejaré. ¿Cierto? Entonces una cosa es sufrir por causa de nuestros pecados, de nuestra incredulidad, de nuestros afanes. Y otra cosa es sufrir por causa de Cristo. Entonces la iglesia tiene que cambiar y tiene que renovar su manera de pensar, porque tiene un odre viejo, tiene una manera contraria al pensamiento de Dios, y la iglesia tiene que ser renovada, transformada por medio de la renovación de la mente. Y esa renovación sí o sí, y solo sí, se dará por la palabra bendita de Dios. Muchas cosas forman mentalidad en nosotros. La cultura en que vivimos nos ha formado con una mentalidad. Somos colombianos, somos folclóricos, y como somos folclóricos, y a mí me gusta el folclore, a mí me gusta ser folclórico, porque para todo yo saco chiste, para todo es la recocha y todo eso. Es una esencia de los colombianos. Pero creamos una manera de pensar. Llegamos tarde que porque nosotros somos colombianos. Mentalidad. La cultura formó mentalidad. Los colombianos hacemos fiesta por todo, así sean fiestas del diablo, entonces yo también celebro. Mentalidad. La cultura formando mentalidad. La economía forma mentalidad. Nuestra economía, nuestro estatus social va creando una mentalidad, una manera de pensar. Nuestros estudios académicos forman una mentalidad, y si esa academia en la que usted está permeada y está en todo lado por el secularismo, por el materialismo, por el ateísmo, por el comunismo y todos los ismos, y el hermano que tiene reumatismo, todo eso, entonces usted va a crear una manera de pensar. La vida de pecado forma una mentalidad en usted. Hay muchos creyentes que han llegado a pensar, yo puedo pecar porque Dios es tan amoroso. Es que Dios es el Dios de gracia. Dios es amor. No juzguen. Eso es normal. Que dos mujeres se besen. Eso es normal, porque déjenlos tranquilos. Que viva la alcaldesa. Perdón, esto lo cortamos porque me meto en problemas. Pero ya parece que es normal. ¿Por qué? Porque la academia, el pecado, nuestra sociedad ha creado una manera de pensar. Hay una iglesia que tiene una mentalidad muy contraria a la palabra de Dios que ha sido formada. Hay iglesia que está entretenida y que ha hecho del entretenimiento su Dios, manera de pensar. Entretenida, la están entreteniendo. Las novelas, el Facebook, la televisión. Ay, pastor tan fanático. Pero
son maneras de pensar, mentalidades que se han formado. Y Dios nos dice que nosotros no debemos amoldarnos a la mentalidad de este mundo, sino que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La religión crea una manera de pensar. La manera en que usted recibió el Evangelio de Jesucristo va a crear una mentalidad. La teología que usted maneje va a crear una mentalidad, así sea una teología torcida. Hay teología futurista que dice, nosotros sí vamos a llegar a ser algún día. Eso no está de acuerdo con la palabra. Y ahorita vamos a mirar qué es lo que va a llegar a ser algún día, que es nuestra bendita esperanza. Porque sí tenemos cosas que se van a manifestar más adelante y se convierten en una bendita esperanza. Pero hay otras que ya se manifestaron desde que Cristo pisó la tierra. Todas las promesas en Cristo Jesús son sí y son amén. ¿Cuántos alaban a Él? Al Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, cuando somos transformados, esa mentalidad tiene que ser transformada. La mentalidad de los hijos de Dios debe ser influenciada, debe ser renovada y debe ser transformada por la bendita e inefable Santa Biblia, que es la palabra de Dios, superior a la conciencia y a la razón de nosotros los seres humanos, de todos los seres humanos, por inteligentes que sean. ¿Cuántos alaban la palabra de Dios? La palabra de Dios es superior. Es más, la palabra de Dios es eterna. Cielo y tierra pasarán. No tiene principio ni tiene fin. El verbo era con Dios y el verbo habitó entre nosotros. Jesucristo es el verbo que se hizo carne. Jesucristo es la palabra. Él andaba por la tierra y decía, mis palabras son vida y son espíritu. ¿Quieres meterte con Jesús? Métete con la palabra de Dios. Estúdiala. Y estoy orando para que Dios mande un avivamiento, para que haga de nosotros lectores, aficionados, apasionados de la palabra de Dios, porque allí está la revelación de Dios y las bendiciones para nuestras vidas. Así que debemos renovar nuestro entendimiento. Debemos renovar la manera de pensar. Y si a nosotros nos presentaron el Evangelio de Jesucristo de manera religiosa y lo percibimos de manera religiosa, entonces tendremos que renovar nuestra mente. Y creo que Dios está transicionándonos porque está renovando nuestra mente. Está renovando nuestra manera de ver la palabra de Dios. Y no estoy hablando de la última y nueva revelación. Estoy hablando de la revelación que está en la palabra de Dios, de la revelación especial que la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo. Hay muchos en los que Dios va a tener que romper el molde, porque han creado interpretaciones humanas y han creído esas interpretaciones humanas. Y Dios va a tener que romper esos paradigmas, esa manera de pensar, y Dios va a tener que colocar su verdad revelada. Y hay una gran diferencia entre un sermón preparado con mera sabiduría humana y un sermón que está motivado, inspirado por la revelación de Dios. Una palabra de Dios revelada bastará para sanarnos. Una palabra revelada de Dios bastará para levantarnos, prosperarnos, bendecirnos, salvarnos. Una sola palabra. El centurión dijo, solo di la palabra y mi criado sanará. Cuando un sermón viene del altar de Dios, es muy diferente que cuando ha salido del esfuerzo humano, que cuando ha salido de la internet, de los libros, de los comentaristas. Y amén por todos esos esfuerzos, y amén por todos los estudiosos.
Pero ¿qué diferencia hace la palabra revelada de Dios? Porque dice la Escritura: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. No conoceréis la palabra del pastor fulano de tal. No, es la revelación de Dios. La verdad de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No es conocerás a tal iglesia de tal denominación y ahí sí, mejor dicho. No, es la verdad de Dios revelada en nuestros corazones. Entonces Dios va a tener que romper eso. Va a tener que romper esa manera de pensar. Porque esa palabra, esa verdad revelada nos va a llevar a la libertad, a la prosperidad y a cumplir el propósito de Dios que Dios tiene con cada uno de los que estamos aquí y de la iglesia de Jesucristo. ¿Están conmigo? Amén. El antiguo pacto formó mentalidad en todo un pueblo. Formó una mentalidad, todo su desarrollo formó una mentalidad. Por eso cuando vino lo nuevo, rechazaron lo nuevo. Dice la palabra de Dios: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Sabe por qué no lo recibieron? Porque no entendieron, y como no entendieron, rechazaron. Y hay cosas nuevas que Dios está esperando, que a la final no son tan nuevas, porque en la eternidad no aparece el pasado, el presente y futuro, sino que la eternidad es un eterno presente. ¿Están conmigo? Si le estoy hablando como en inglés, después estudie este mensaje y métase. Coja la palabra de Dios y estudie. Pero aquí hay un pueblo que rechazó lo nuevo porque no lo entendieron. Ellos estaban esperando a su Mesías, a su Salvador, y les llegó el rey y les llegó el reino, pero no lo entendieron porque su precomprensión no los dejó. Sus interpretaciones no fue renovada, y entonces ellos estaban esperando un rey temporal, terrenal, que los librara de la Roma imperial, del imperio romano. Ellos querían volver a los tiempos de gloria cuando Dios gobernaba a su pueblo, por allá por mano de Josué, en la edad de oro del pueblo de Israel. Ellos querían volver así, pero no esperaban al rey como Cristo se manifestó. Entonces el eterno se hace presente aquí en lo temporal hace 2000 años. ¿Sabe qué está condicionado por el pasado, presente y futuro? Nosotros. Pero Dios es un eterno presente. Eclesiastés dice: lo que fue ya es, lo que era ya fue. Para Dios nuestro futuro es historia, porque Dios conoce todas las cosas. Es el Dios omnipresente en tiempo y en espacio. Así que Dios tiene que renovar nuestra manera de pensar para no rechazar lo nuevo de Dios. Y aquí vemos a un pueblo que rechazó porque no comprendió a su rey y su reino. En el Antiguo Testamento se manifestaban las promesas de Dios y se hablaba en futuro: yo voy a traerles un Mesías, voy a reunir a mi pueblo, voy a hacer de ustedes reyes y sacerdotes, y una cantidad de cosas que ellos no vieron y no entendieron cuando vino Cristo aquí a la tierra. Y ellos querían ver lo glorioso de Dios, pero no lo recibieron. ¿Por qué? ¿Por qué no recibieron lo glorioso de Dios y lo portentoso de Dios? Porque no lo entendieron. Así mismo está pasando hoy día. La iglesia no puede recibir la herencia de Dios porque no la entiende, porque no leen la Biblia, porque no nos metemos con la palabra de Dios. Hay un espíritu y una mentalidad religiosa llena de argumentos e interpretaciones humanas y hasta futuristas.
algún día, ¿cierto? Pero si entendiéramos que Dios nos ha bendecido con todas, dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuche esto, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pablo, desesperado porque la iglesia, algún sector no entendía, oraba y decía: he orado para que venga sobre ustedes espíritu de revelación y sabiduría, para que comprendan a qué cosas grandiosas Dios nos ha llamado. Y esa es la oración de muchos de nosotros aquí, que podamos entender la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Y no dejemos pasar lo mejor y lo superior de Dios en nuestras vidas. Así estaba ese pueblo del pasado y no lo recibieron. Querían la gloria, pero no recibieron. Hebreos 10:1 nos habla que todo lo que Dios hizo en el pasado era sombra y tipo de los bienes venideros. Dice, porque la ley, teniendo la sombra, ¿sí ve? La ley era una sombra. Teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es algo como así de sencillo. ¿Dónde está mi sombra aquí? Aquí hay una sombra. Aquí hay una sombra, ¿la ven? Es como si ustedes vinieran y se relacionaran con mi sombra. Pueden hablar con mi sombra, pero no la conocen a cabalidad. La sombra dice que hay una realidad mayor, ¿sí o no?, que produce esa sombra. Pues bien, todo lo que estuvo en el pasado era una sombra de una realidad mayor, y nuestra realidad mayor es Jesucristo, el eterno, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Dios con nosotros. Entonces, en el Antiguo Testamento las promesas eran promesas que se cumplirían en el futuro, pero cuando el Verbo se hizo carne, ahí se cumplió. Amén. Llegaron las promesas. Todas las promesas en Cristo son sí, son amén. Se manifestó lo eterno en lo temporal. Amén. Dios es el eterno presente que ha irrumpido en nuestra temporalidad, en nuestra tierra, en nuestra historia. Y está en medio de nosotros. Y cuando ese eterno bajó a la tierra, empezó a hablar así. Y póngase bueno, hermano, y póngase dispuesto, porque hasta ahora estoy en la introducción. Voy a empezar a predicar. No, mentiras, ya vamos terminando. Pero cuando Jesucristo, y preste atención que aquí se pone bueno. Cuando Jesucristo se manifestó, el eterno se manifestó, empezó a hablar. ¿Y cómo hablaba él? En términos futuristas: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Es decir, el rey está aquí. Él decía cosas en presentes como: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuándo? ¿En el futuro? Ya. Es tremendo, ¿cierto? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Dios lo hará. ¿Cuándo? ¿En el futuro o ya? Ya. Tenemos que romper esa mentalidad que algún día es ya. Cristo está ya, hace 2000 años. Y como diría ese gran pensador de hace algunos años, Leonel Álvarez: listo, papito, si es ya, es ya. Es ya, Dios está ya con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Así que Él empieza con su mensaje de salvación, que es para allá.
con su mensaje del reino. Él tenía un mensaje del reino. Hay un rey. Y haré de ustedes, y son ustedes ahora reyes y sacerdotes. Y cuando comisiona a la iglesia, a sus discípulos, para la tarea de la evangelización, porque él tenía que ser ascendido al Padre, terminó su ministerio terrenal y fue glorificado. Él encomendó a la iglesia y le dio potestad. Diga conmigo, Dios nos dio potestad. Eso no fue una promesa para cumplirse algún día. Se las dio cuando ya les dijo: mire, yo les doy autoridad a ustedes ya de hollar serpientes y escorpiones. Les doy autoridad para que prediquen mi santa palabra. Les entrego a ustedes mi ministerio para que ustedes lo continúen. Uy, qué confianza, ¿no? Eso me hace llorar. Dios lo que hace, depositando lo santo en lo profano. Y nos encomienda, y encomendó a sus discípulos. Y dijo: oren por los enfermos para que sean sanados. Impongan manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Oren por los endemoniados y ellos serán libres. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que yo les enseñé. Y he aquí, yo estaré con vosotros algún día, todos los días, hasta el fin del mundo. Todos los días Dios con nosotros hasta el fin del mundo. Todos los días Dios con nosotros hasta el fin del mundo. Así que Dios está con nosotros. Dios no va a estar algún día. Dios está con nosotros. Dios está aquí. Dije que Dios está aquí. Hace 2000 años, materializando su herencia, pero la gente no lo recibe porque no lo entiende, y como no lo entiende, lo rechaza. En el antiguo pacto se prometía, se hablaba acerca del futuro, pero en el nuevo pacto se cumple. Y aquí abro un paréntesis, hermano, porque quiero hacer una advertencia. Yo sé que muchos están pensando cosas, y si hay alguien que me escucha en la internet, y si es un doctor de la ley, ya debe estar haciendo algunos cuestionamientos. Por eso quiero hacer una salvedad aquí teológica. Tengo que decir que todavía faltan algunos aspectos del reino de Dios por manifestarse, por cumplirse. ¿Sí o no? Está revelado en la Escritura. Todavía falta por cumplirse algunas cosas, y aquí es donde debemos tener cuidado, porque muchos predicadores de la teología del reino ahora han pasado la raya y están metidos en problemas. Han pasado la raya porque anuncian el reino de Dios, amén, pero han pasado la raya desvirtuando la autoridad que Dios les ha entregado, que Dios nos ha entregado. Porque no es la autoridad que Dios nos dio al comisionarnos, no es una autoridad sobre Dios. Él es el Rey Supremo, sobre Él no hay nada. Cuando Él resucitó, dice la Escritura que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y que Él está por encima de todo trono, potestad, tinieblas, espíritus, toda autoridad que existe. Él es el supremo Rey. ¿Sí o no? Entonces, llegar a pensar que esa autoridad que Dios nos dio es para estar por encima de Dios, eso es grave. Y muchos han llegado a rayar hasta en la ignorancia y, lo peor, en la arrogancia con Dios. A Dios no se le ordena nada. A Dios se le suplica, a Dios se le clama, a Dios se le ora, a Dios se le pide, a Dios se le humilla. ¿A quién se le ordena? A la enfermedad y a los demonios, en el nombre poderoso del supremo Rey, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, no, porque hemos escuchado cosas. Gente que ha dicho: en el cielo que mande Dios, aquí mando yo. Ay, qué peligro de teología. El que manda es Dios. Nosotros somos sus embajadores, y Él ha hecho
de nosotros reyes también y quiere que gobernemos. Pero sobre nosotros está Dios. También esta teología ha desvirtuado los eventos futuros, como por ejemplo el rapto de la iglesia. Muchos no están esperando el rapto de la iglesia, desvirtuando los eventos que vienen, como el juicio y la expiación de los judíos en el tiempo que Apocalipsis llama la gran tribulación, la segunda venida de Jesucristo y el reinado milenial. Bueno, tienen otra concepción de ese futuro y llegan a pensar que la iglesia es la que va a establecer a plenitud el reino de Dios. Y nosotros no tenemos esa capacidad. Debemos ser humildes, hermanos, que un reinado de equidad, de santidad, de justicia para todo el mundo no va a venir de los hombres y aún de la misma iglesia. Somos llamados a extender el reino, sí. Somos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas, pero el único que tiene la potestad de reinar es Jesucristo y cambiar este orden mundial que opera hoy día, que está bajo el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Pero usted, iglesia, debe renovar su mente y entender que usted es rey. ¿Y quién es mayor, rey o príncipe? Rey. Así que nosotros estamos por encima, porque Dios, esa autoridad que Dios le dio a su Hijo Jesucristo, fue dada a la iglesia también, para que estemos sobre tronos, principados. Así que Satanás está bajo nuestros pies, según Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Cierro el paréntesis. Tenemos que tener cuidado. Y les decía que en el antiguo pacto se prometía y se hablaba en futuro, pero en el nuevo pacto se cumple y se habla en el eterno presente. Ejemplo, en el Antiguo Testamento, Éxodo 19:6, Él prometió que iba a ser reyes y sacerdotes. Dice: y vosotros me seréis, futuro, me seréis en el futuro un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Sí ve que son palabras proféticas y futuristas? Pero cuando entramos al Nuevo Testamento, ya no son en futuro, son en presente y en eterno presente, porque el eterno presente es el que está hablando. Dios es el eterno presente, que no tiene principio ni fin. Y Él dice, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. Antes se levantaban templos, ¿cierto? El tabernáculo, el templo con ladrillos, pero ahora dice: mas vosotros también como piedras vivas. Está hablando en presente. Sed edificados, no sean algún día edificados. No, ya son. Sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que ya somos piedras vivas. Y mire cómo hablaba Pedro. Pedro no hablaba en términos futuristas. Algún día nosotros seremos un pueblo de reyes y sacerdotes. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois. ¿Qué dice? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No va a ser en el futuro, es ya. Yo soy rey y sacerdote ya. Lo que pasa es que no lo creemos, y no lo creemos porque no lo hemos entendido. Pero yo quiero decirle aquí públicamente, abiertamente: yo soy rey. ¿Y qué? Y usted también. ¿Y qué? Porque Dios nos hizo reyes y sacerdotes, nación santa. Amén. Somos reyes y sacerdotes. Punto. Somos reyes. Lo que pasa es que no hemos entendido y no queremos entender lo que ya Dios nos mostró. Somos muy buenos, hermanos, para el sacerdocio, pero no para reinar. Y note que primero está el reinado. Somos reyes y sacerdotes. Hemos sido puestos ¿para qué? Gobernar.
Hemos sido puestos para ser sacerdotes, para anunciar profetas. El profeta anunciaba el pecado del pueblo para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria. Así que las funciones que antes solo se podían ver individualmente en personas, en individuos, solo usted podía ser o rey o profeta o sacerdote, pero ahora en Cristo Jesús podemos ejercer el oficio que Jesús ejerció y nos entregó a nosotros como una iglesia llena de profetas, reyes y sacerdotes. ¿Están conmigo? ¿Y está hablando en el futuro? Mas vosotros sois. Alguien que lo quiera creer. Apocalipsis 1:6. ¿Qué dice? Miren, Juan cuando fue expulsado a la isla de Pasmos, por allá en el año 90 y algo, 6 creo, él habla y empieza a hacer una introducción y a hablar a los receptores de esta revelación, a las iglesias que estaban en Asia, y dice, y nos hizo reyes. Mire que habla ya en pasado, no en futuro. Nos hizo, cuando Cristo vino hace 90 años, les dijo, Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Nos va a hacer o nos hizo? Es más, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 al 10 también revela a los 24 ancianos que representan a la iglesia de Jesucristo, diciendo esto, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, estamos hablando que esto va a suceder en el futuro, ¿cierto? Pero mire lo que decían los que dicen los 24 ancianos que representan la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo sé que es la iglesia de Jesucristo? Por el canto que elevaban. Dice, se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones ¿de quién? De los santos, ¿cierto? Y mire cómo hablaban, versículos 9 y 10. Dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado en el pasado. Cuando el Eterno llegó a lo temporal, dice, eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos. ¿Quién es el digno de cambiar la historia? Jesucristo. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido en el pasado para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y escuche esto, ¿cuántos son reyes y sacerdotes? Es mejor que lo crea. Versículo 10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdocio, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 26, qué pena, porque es que a veces tomamos este pasaje que voy a leer y solo se lo aplicamos al futuro. Y este pasaje es para aplicarlo al futuro, claro que sí, para el reinado milenial, donde vamos a reinar con Cristo. Eso será en el futuro. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, es decir, para los que fueron raptados. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Cuándo va a ser eso? Eso sí va a ser en el futuro. Pero no quiere decir que a partir de ahí vamos a empezar a ser reyes y sacerdotes. Ya lo somos. Y en ese entonces seguiremos gobernando con Él 1000 años. Pero la diferencia es que cambiaremos de naturaleza. Seremos transformados en gloria. Seremos redimidos. Nuestro cuerpo será redimido y tendremos un cuerpo glorioso. Y reinaremos con Cristo para siempre. ¿Cuántos alaban al Rey? Queda claro entonces que nosotros no seremos, ya somos. Queda claro entonces que somos reyes y sacerdotes y que Dios ya nos bendijo con toda bendición. Hay cosas por cumplirse, pero ya tenemos autoridad delegada por Dios. Solo que no
participamos de ellas a veces porque no las entendemos o porque las rechazamos o porque estamos acartonados con una mente religiosa. Algunas recomendaciones para no rechazar lo superior, lo mejor, lo nuevo de Dios, el nuevo pacto, para no rechazar a Jesucristo. Algunas recomendaciones para vivir esta verdad tan poderosa. Primero, que esta verdad sea motivada por el amor y no por la avaricia. ¿Para qué quiere usted gobernar? ¿Para qué quiere ser rey? La Biblia dice: en esto conocerán que son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Entonces, que sea gobernada su vida por el amor a Dios y al prójimo. Segunda recomendación: que la autoridad que usted practica lo haga con humildad y no con arrogancia. Porque a medida que Dios está abriendo nuestra iluminación y haciéndonos entender, y nosotros empecemos a alinear con el cielo, Dios va a empezar a obrar. Y tal vez usted va a empezar a orar por los enfermos y van a ser sanados. No se vaya a dar usted la gloria a creerse el chacho maracho, porque el que hace las cosas es Dios. Tenga cuidado. Hace poco escuché a una mujer de Dios, y no la voy a juzgar, pero los doctores de la ley, los religiosos sí salieron a juzgarla. Y es Christine de Clario. Cuando Julio Melgar estuvo en su agonía antes de la muerte, ella dijo: no aceptamos un no por respuesta. Eso es producto de esta teología. No acepto un no de respuesta. Eso es fuerte. Ahora, yo quiero entender a mi hermana Christine de Clario, que es nuestra hermana, que es una persona que ama a su compañero de ministerio y no quiere verlo morir. Pero eso es producto de una teología mal concebida. Amén. A la enfermedad le ordenamos, la reprendemos, pero a Dios no le hablamos así. Otro hombre de Dios: tú gobiernas en el cielo, que yo gobierno aquí en la tierra. A los 8 días su avioneta se cayó. Un predicador de la prosperidad. Y ahí saltan los religiosos: miren eso, que hermano, amémonos. No seamos tan odiosos. Los religiosos son odiosos con los cristianos. Amemos y oremos para que Dios nos abra el entendimiento y juntos la iglesia podamos avanzar. Dios hizo un reino con reyes y sacerdotes, no con pentecostales y bautistas, no con presbiterianos y ¿cuántas denominaciones hay? Somos un cuerpo y debemos amarnos. ¿Por qué tanta puya entre unos y los otros? Si a todos Dios nos redimió y nos dio la facultad de ser reyes y sacerdotes. Alabemos al Señor por eso. Y por último, la autoridad de reyes y sacerdotes o el reino de Dios no admiten mezclas. Porque yo los puedo dejar aquí y ustedes quedarán emocionados: soy rey y sacerdote. Sí, ahora manifieste y materialice esa verdad. Si la quiere materializar, olvídese que en el reino de Dios y que Dios te va a permitir mezclas. Que hoy voy y celebro Halloween y mañana reprendo al diablo. O usted es o no es. O nos santificamos y nos arrepentimos. ¿Cuál es la primera condición para entrar en el reino, gobierno de Dios? Arrepentíos. Y ahí sí. O nos arrepentimos para ver la gloria de Dios, o sigamos en las mismas, viviendo de lo antiguo, de lo arrugado, de la sombra, de lo que nos parece que algún día va a poder hacer. O empecemos a vivir, iglesia. Tenemos que ser transformados. ¿Cuántos quieren ser transformados? ¿Cuántos quieren entrar en ese rompimiento de esas mentalidades y esos odres viejos? Colóquese en pie y vamos a orar por un instante. Damos aplausos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Levante sus manos al cielo. Iglesia, prepárate para manifestar lo que Dios ya te ha entregado. Transfórmate por medio de la renovación
de tu entendimiento. Tú has sido llamado a ser cabeza y no cola. Tú has llamado a ser hijo de Dios, embajador. Tú eres llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Tú eres la sal de la tierra. Bien harías hacer un estudio de los yo soy del cristiano y te darás cuenta cuál es tu identidad en Cristo Jesús. Vas a tener que empezar a materializar lo eterno en tu vida. Tú eres rey para gobernar y sacerdote para ministrar. Escucha esto, iglesia. Levanta tus manos. Escucha esto. El rey tiene un territorio, tiene personas asignadas desde el cielo, no para enseñorearse de ellas, sino para cuidarlas y protegerlas. Y yo te voy a decir, tal vez no seremos los reyes del mundo, pero sí podemos ser reyes en nuestra casa, en nuestra familia. Porque mis hijos están bajo mi cobertura cuando yo estoy bajo la cobertura de Dios. Y lo que yo ore por ellos será una cobertura poderosa. Muchos quieren tener hijos intachables, pero no se quieren someter a Dios. Muchos quieren tener un ministerio poderoso, pero no se quieren sujetar a Dios. Eres rey para gobernar y sacerdote para ministrar. El sacerdote ministra, o más bien sirve, que es lo mismo, a Dios y a los demás. Anuncia la salvación, le sirve con sus dones, con sus talentos. Señor, gracias por tu palabra. Mucho que decir, a veces difícil de explicar, pero yo no quiero perderme de la herencia gloriosa. Sé que hay cosas que se materializarán en el futuro a plenitud, pero también sé que ya, Señor, nos has entregado una autoridad especial. No puede ser, Señor, que vivamos en esta vida, Señor, caminando por ella, diciendo que somos cristianos, pero que no pasa nada, que no hay cambio de vida, que no hay transformación, que no hay santidad, que no hay resultados según, Señor, oh Padre, tus promesas en nuestras vidas. Hoy bendigo esta iglesia. Señor, hoy hemos sido sometidos a la revelación de tu palabra, a la iluminación de tu palabra. Iglesia, te hago responsable por lo que Dios te habló hoy. Tú tendrás que responder a este mensaje. Tú tendrás que hacer algo con este mensaje. Puedes ignorarlo, puedes echarlo a la basura, puedes olvidarte o puedes obedecerlo. Dijo Jesús, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Señor, gracias por tus palabras. Bendigo a tu pueblo, bendigo esta casa. Creo, Señor, que en Cristo Jesús vienen cosas maravillosas. Estamos clamando por la manifestación poderosa en medio de nosotros. Transformación, renovación, Señor. Y mientras que unos, Señor, se apagan su luz en estos tiempos que vienen de fiestas, octubre, noviembre, diciembre, Señor, nosotros encendemos la llama en este altar. Encendemos nuestras vidas a través de la oración, de la palabra, en el nombre de Jesús. No vaya usted, hermano, a ser uno de aquellos que en estos tiempos se relaja y se van y disfrutan de las cosas mundanas y regresan en febrero para que los renueven, para que se libere. No sea así, hermano. Hoy es el día para tomar decisiones firmes con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, gracias por tu palabra. La recibimos con gratitud, con disposición para ponerla por obra en el nombre de Jesús. Damos aplausos al Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya.